Bienvenidas a todos al canal de Bancala, una plataforma donde damos espacio a la difusión de contenido que tiene que ver con la gestión emocional para las mujeres. Hoy estamos con la psicóloga Mireia Hurtado, especialista en psicología de la alimentación con una mirada de no dieta. Muy buenas, Mireia, ¿cómo estás? Hola Ana, muy buenas, encantada de compartir aquí contigo. Igualmente, Mireia, eres psicóloga, pero te has especializado en la psicología de la alimentación. Cuéntanos, ¿cuál fue el motivo de que dirigieras tu parte profesional a esa rama? Pues yo diría, Ana, que estoy aquí por mi propio sufrimiento en torno a la relación con mi cuerpo y con la comida, como pues yo creo que el 80-90% de las mujeres en esta sociedad, sobre todo occidental. Y cuando era jovencita y estudié psicología, estudié nutrición. Y tenía esta parte, ¿no? de mucha lucha con mi cuerpo, con la comida, de conectar mucho mi autoestima y mi valía con la imagen corporal, con lo que esto supone, ¿no? Porque esto nos lleva, ¿no? a estar controlando el cuerpo y con consecuencias como trastornos de la conducta alimentaria, que es una de las cosas que yo experimenté de jovencita. Ujú. Y empecé bueno, estudié psicología por estas cosas que muchas veces estudiamos los psicólogos, ¿no? Que es ayudar, pero también autoayudarnos. Sí. Y empecé a abordar todo el tema del autocuidado, pero en aquel momento, y te estoy hablando, Ana, de hace 20 años, 15, 20 años, mm, el enfoque era muy todavía, ¿no? Como muy pesocentrista, ¿no? O sea, todo lo que tenía que ver psicología, nutrición, siempre estaba muy enfocado en sí, pero vernos bien, ¿no? O ese control del cuerpo. Y yo empecé a acompañar a mujeres pues a cambiar hábitos, pero siempre el foco de alguna manera estaba puesto en el peso, porque era lo que a donde la sociedad nos llevaba. Y yo me di cuenta que eso atascaba muchísimo y generaba muchísimo más sufrimiento y dolor. O sea, de alguna forma me daba cuenta, Ana, de que no solo no ayudaba, sino que alimentaba el sufrimiento. Y ahí Totalmente. es donde empecé a explorar como caminos también para mí misma y para acompañar, y conecté con la alimentación consciente, que es mi especialidad, que es un enfoque de autocuidado que está basado sobre todo en el respeto hacia el propio cuerpo, en el respeto hacia la diversidad corporal, en el conectar con caminos de autocuidado que no tienen que ver con controlar el cuerpo, porque eso tiene mucho costo en nuestras vidas. Y a partir de ahí, pues ya han sido años, ¿no? de autoaprendizaje, autoconocimiento, formación, pero sobre todo, Ana, a mí lo que más me ha servido es como esta mirada de género, ¿no? Lo que más me ayudó en su momento es entender que esto es un sufrimiento que sobre todo tenemos las mujeres o nos afecta a las mujeres por vivir en una sociedad que pone muchísimo, ¿no? Mucha exigencia en torno a la imagen corporal, pero sobre todo em, hacia las mujeres, ¿no? Y desde esa mirada es desde donde yo acompaño, ¿no? Desde el comprender que nuestras luchas no son luchas porque sí, son luchas porque estamos dentro de un contexto que pone muchísimo la mirada al cuerpo de la mujer, y que desde ahí podemos aprender a deconstruirnos y aprender a cuidarnos desde otro lugar. Totalmente, fíjate, yo cuando decidí formar Bancala, esta plataforma, siempre tuve claro que era importante que fuéramos mujeres para que fuéramos capaces de compartir lo que nos está pasando, porque hay una mirada de género, como tú bien dices, tremendamente importante. Lo que nos ocurre a nosotras, las mujeres, con la relación con la comida, con la relación con nuestro cuerpo, tiene mucho que ver con nuestro género, como me pasa o como puede ocurrir también con la sexualidad. No tiene nada que ver hablar de la sexualidad desde una mirada masculina que desde una mirada femenina. Entonces, es importante que al final también como especialistas nos centremos en lo que nos está pasando, porque hay una parte cultural también muy, muy importante que nos afecta. De hecho, fíjate, es un poco curioso lo que tú estás diciendo, ¿no? Como profesionales a veces de la salud centraban también esa mirada en llegar a un objetivo que era el peso, que no puede haber nada más frustrante, porque cuando nos marcamos un objetivo muy claro, cuando no lo consigues, ¿no? Porque además como tiene un número, o sea, porque normalmente es como quiero llegar a la talla 38 o quiero pesarme y pesar 60 kilos. Claro, o sea, el objetivo te lo estás marcando de una manera tan clara que cuando no llegas,
hay una frustración y hay una desilusión enorme. Y sobre todo el camino para llegar ahí no está siendo saludable, que al final es, Claro, quiero tener una mejor alimentación, ¿no? Porque quiero perder peso, pero al final estoy enfermando en todo ese camino. claro. Pero esto tiene una explicación, Ana, y es que vivimos, o sea, el enfoque estamos en un cambio de paradigma en salud, ¿no? El paradigma clásico, Ana, es de que desde los años 60, 70, el enfoque en salud o antes ha estado muy basado en el índice masa corporal. Y esto es lo que aprendimos en los currículums de las carreras, ¿no? Yo, tanto cuando hice el técnico superior en dietética y nutrición, lo que conectaba continuamente es dónde está la salud. Y entonces mirábamos el peso de la persona, si encajaba o no en un índice de masa corporal y la invitábamos a ir a ese índice de masa corporal que se supone que es saludable para la persona. Y en psicología igual, es decir, yo me he revisado libros de psicología de cuando estudié y todavía hay mucho foco puesto en ese índice de masa corporal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a esto se le añade, ¿no? O sea, vivimos una sociedad que conecta salud con delgadez o salud con un cierto peso y no tiene en cuenta un montón de otras variables que se mueven en torno a la salud, ¿vale? Y tampoco tiene en cuenta, Ana, que por mucho que la salud pueda estar en un cierto peso, y eso puede ser discutible, las dietas a largo plazo no funcionan. Es decir, no hay una solución a día de hoy, una solución al problema, entre comillas, porque es un problema que si quieres ya podemos hablar luego más de esto, a, al, al- al que se pueda modificar el cuerpo a nuestro antojo. No funciona y no solo no funciona porque las dietas y la evidencia científica lo dice muy claramente, a largo plazo no funcionan, sino que nos acaban perjudicando, como tú bien dices, porque nos llevan a que nuestra relación con el autocuidado está muy hecha, ¿no? De ese esfuerzo, fuerza de voluntad, autocontrol, sufrimiento, restricción, pasar hambre, todo eso no es sostenible porque ni nuestro cuerpo ni nuestro cerebro está hecho para eso. Evolutivamente, lo que hacemos es activar de alguna forma partes de nuestro cerebro que lo que dicen es, no, es que esto está yendo en contra de la supervivencia, come más, cómelo todo, y eso nos lleva, ¿no? Pues a que no es sostenible, al famoso efecto rebote, acabar teniendo una mala relación con la comida y con nuestro cuerpo y evidentemente a recuperar el peso con la culpa y la vergüenza que esto supone, Total. ¿vale? Y es que fíjate, Mireia, ¿no? Hablamos de que eso tendría que ser parte de nuestro autocuidado y las dietas no pueden estar más lejos de un autocuidado, porque al final todo lo que la vida lo estás haciendo restringiendo, ya no estás cuidándote, porque ya es como una especie de pecado, que Mm, estás ahí y es, me tengo que quitar esto, esto no lo puedo comer, esto es malo para mí. Claro, es que imagínate, es una relación de batalla, es una relación de lucha constante. Entonces, efectivamente, a nosotros al final tú puedes estar en lucha pues un mes, 2 meses, 3 meses, pero no te puedes poner toda la vida esos límites. Y sobre todo, yo creo que hay una parte fundamental que muchas veces se ha obviado en el mundo de la nutrición, que es esa parte psicológica, todo el efecto que tiene en la emoción para nosotras, ¿no? claro. Sí, tal y como dices, no, en la primera parte de lo que has compartido, Ana, es que de alguna forma se establece una relación que está basada en el castigo, ¿no? En la culpa, en la vergüenza, en el castigo, ¿no? Fíjate, ¿no? Todo el mundo vamos a un restaurante con la familia y la gente, pues, oye, ¿qué compartimos? Pues bueno, ¿no? Aquí que estamos en España, una paella, un tal, ¿no? Que está riquísimo, estamos conectándonos, compartiendo y la persona que está a dieta, ¿qué pasa? Que eso no se lo permite o lo vive con mucha culpa o no me lo como, pero claro, como de alguna forma no me estoy nutriendo emocionalmente, luego cuando llego a casa a lo mejor lo que hago es que voy a la nevera y la salto porque no he nutrido esa parte necesaria, ¿no? De compartir, de disfrute, etcétera. Entonces esto es un continuo, ¿no? Este convivir, como tú decías, ¿no? Desde esta experiencia de castigo, esto no es sostenible y esto es lo que lleva a esa mala relación con la comida, ¿no? Que la gente pivota desde la restricción al descontrol, consecuencia de la restricción, vuelvo a la restricción porque he subido de peso y así voy, ¿no? Para arriba y para abajo
todo el rato, ¿no? Y esto no es sostenible. Y la segunda parte no me acuerdo de lo que me has dicho. Bueno, hablamos un poco de la culpa y sobre todo de la parte de la salud mental. Exacto. Y esto es que esto es muy importante, ¿no? Porque tal y como decías, ¿no? En teoría estamos haciendo algo para mejorar nuestra salud y es algo que no tiene en cuenta nuestra salud mental y emocional. Entonces, claro, por muy autocuidado que sea, si esto me está generando convivir continuamente con todo este estrés que tiene que ver de la culpa, de la vergüenza, de lo he hecho bien, lo he hecho mal, de lo que significa para mí el descontrol, esto no es salud. Tal, ¿Vale? Esto no es salud, no es sostenible. Y no solo no es salud, Ana, sino que puede acabar teniendo consecuencias graves como es acabar desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Vale? totalmente. Es decir, el principal influyente o indicador de acabar desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria es haber tenido un historial de dietas. Claro. Las dietas desembocan en acabar desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria, como el trastorno por atracón. Claro, y fíjate qué importante también es la manera en la que nos comunicamos. Las palabras importan, las palabras son importantes y cada vez que estamos en estas dietas es que nos sentamos en una mesa y es como, no puedo, no, esto no, es que claro, si hago esto, es Estoy pecando, me estoy portando mal, picante. estoy pecando. Mañana tenemos que compensarlo. Mañana, el lunes, ¿no? Venga. em, Y el sufrimiento, ¿no? Porque te estás diciendo constantemente, y el día que pecas, mm, esa culpa y esa conversación contigo de he sido una floja, no he sido lo suficientemente fuerte, no soy constante. Entonces, todo lo que es un proceso de dieta es una violencia constante que te estás produciendo a ti misma, porque toda la conversación que tienes alrededor de sentarte en una mesa es o relacionada con la culpa o con el castigo. claro, sí. Pero ahí hay algo que ya lo hemos hablado, Ana, pero es muy importante y es desculpabilizarnos de todo esto, porque no lo hacemos porque queramos hacernos daño. Es que es como hemos aprendido a cuidarnos. Es decir, yo la mayor parte de las mujeres que acompaño no eran conscientes de que eso no estaba bien. Es decir, es que aprendemos desde muy pequeñas, porque a lo mejor, o sea, yo tengo mujeres que acompaño que su primera dieta la hicieron con 8 años, cuando fueron al endocrino, porque a lo mejor hicieron un cambio en su cuerpo y entonces, como vimos en esta sociedad que es gordofóbica, las madres, los padres, ¿qué está pasando? Les llevan al endocrino, les dan un papel, les dan una dieta o al dietista y a partir de ahí son años y años y años de este funcionamiento, pero porque es lo que nos han dicho que tenemos que hacer. Es Totalmente. que, es que no nos planteamos que pueda haber una alternativa a cuidarnos desde otro lugar. No, y fíjate los padres que lo hacen desde no podemos querer más a nuestros hijos, entonces lo haces No, siempre claro, pensando que efectivamente estás haciendo lo mejor y al final estás metiendo a tu hijo en un círculo que le va a ser, pues le va a costar muchas veces años poder salir de él. claro. Pero por eso hablamos de cultura, Ana, ¿no? O sea, hablamos de la cultura de la dieta y de los daños de la cultura de la dieta. Y la cultura de la dieta, al final, tenemos que entender que es un negocio que es brutal, o sea, detrás del cual se mueve muchísimo dinero poniendo la mirada en, digamos, como en los errores de nuestro cuerpo o en los errores de nuestro autocuidado, ¿no? Pero porque en el fondo detrás de eso lo que hay es negocio, no podemos olvidarnos. Lo que pasa es que esto ya se ha construido como una cultura que no nos cuestionamos y entonces lo lógico, lo correcto es cuidarnos desde ese control y desde esa dieta. Y cuando no estamos a dieta, la gente ya no sabe qué hacer. Es decir, es como que no sé cuidarme, ¿no? Tengo la sensación que lo estoy haciendo mal o que no me estoy cuidando. Si no estoy a dieta, no me estoy cuidando. No somos capaces porque no hemos aprendido, porque en realidad, Ana, porque hemos desaprendido, porque cuando nacemos con la habilidad de regular nuestra conducta alimentaria de forma natural, ¿no? De comer cuando tenemos hambre, de parar cuando tenemos suficiente.
incluso hasta de elegir a largo plazo, y hay alguna investigación por ahí, ¿no? De si se dejaran niños evidentemente cuando ya no están los condicionamientos, ¿eh? Porque cuando empiezan los condicionamientos esto se complica, ¿vale? Sí. Pero con una libertad de alimentos, es verdad, se vio, ¿no? Que al principio a lo mejor elegían cosas como más energéticas o más dulces, pero luego se acababan regulando, Ujú. ¿vale? Yo lo veo esto bastante en mis hijos, ¿no? Y pasa es que luego ya empiezan los aprendizajes que nos sacan de esa sabiduría, ¿no? Innata, interna. Y son aprendizajes que tenemos que desaprender. Total. Y además es que la sociedad nos pone como un horario muy rígido para alimentarnos, que eso yo creo que también va muy en contra de lo que tú estás diciendo, de poder tener una conexión mucho más cercana, por así decirlo, de nuestro cerebro en el estómago y de nuestro cerebro. Hay un libro maravilloso que el título puede llevar a error, que se llama Los 7 hábitos de la gente delgada. Y entonces es un médico que cuenta realmente cómo nos hemos desconectado de nuestro estómago y que además lo vamos haciendo pues desde que nuestros hijos son pequeños, ¿no? Es como a las 9 de la mañana tienes que desayunar porque te has levantado, te vas al cole y tienes que desayunar a las 9 de la mañana. Tengas hambre o no tengas hambre. A 10:30 tienes que almorzar y tienes que almorzar. A las 2 tienes que comer. Entonces, hemos marcado unos horarios en la sociedad que además siempre hemos pensado que es que se tiene que comer porque si no te va a dar algo. Entonces, como incluso los niños dicen, no, no quiero desayunar, es que no tengo hambre y les presionamos. Es como, Mm. no, no, tienes que comer porque tienes que ir. Y entonces eso al final nos hace desconectarnos mucho de lo que es el hambre físico, porque Mm. seríamos capaces, si lo trabajáramos, seríamos muy capaces de poder identificar el hambre físico al hambre emocional, porque muchas veces comemos no porque realmente necesitemos alimentos, sino porque necesitamos nuestra medicina contra otras cosas que nos están ocurriendo. Sí, aunque yo te diría, Ana, que, que una de las cosas, es verdad y es cierto lo que dices. Lo que pasa es que em, vivimos en una sociedad que, o sea, yo siempre digo, nuestro autocuidado tiene que tener en cuenta nuestro contexto y nuestra vida. Y evidentemente, ojalá pudiéramos comer cuando tuviéramos, ¿no? Regularnos un poco Sí, según los ciclos de nuestro cuerpo, pero al final, pues bueno, es inevitable, no podemos escapar de unos horarios, ¿vale? Y es verdad que aún teniendo unos horarios, podemos aprender a estar conectadas con nuestro cuerpo, e ir regulando en cantidades, en tipos de alimentos para que, que podamos ir llegando a las comidas con un nivel de hambre cómoda y ahí como ese punto de disfrute, ¿vale? Podemos aprender a regular eso. Lo que más nos desconecta del hambre, Ana, desde mi experiencia de todos estos años, es la cultura de la dieta. Porque de alguna forma la cultura de la dieta lo que nos está diciendo continuamente es no tienes que honrar tu hambre, no tienes que escucharla, porque si la escuchas vas a comer y comer está mal, porque comer te va a llevar a engordar. Entonces, estamos desde hace, o sea, nos podemos pasar media vida y yo, o sea, lo veo así continuamente y estuve ahí haciendo, obviando todas esas señales que nos envía el cuerpo. Entonces, a base de obviar todo eso, de no hacerle caso, porque desde la mente no le tengo que hacer caso a mi estómago y a mis células porque me va a llevar a comer y no tengo que comer, al final esas señales se acaban perdiendo, porque claro, el cerebro dice, oye, si no me haces caso, ¿para qué te lo voy a enviar? Y uno de los trabajos de los cuales ¿no? está el camino de la psicología de la alimentación es aprender a reconectarnos con eso, ¿no? Con esa conciencia corporal para honrar el hambre y atenderla cuando aparece, ¿vale? Y es verdad que el hambre emocional o el comer emocional es algo que nos puede alejar de nuestro autocuidado, pero cuando esto se mezcla, ¿no? con el patrón de control y de restricción, ya tenemos ahí un lío total que la gente, claro, ya es como, venga, eh, hay una parte de mi cerebro que me dice, tengo que comer menos porque engordo, pero hay otra parte de mi cerebro que me dice, come más porque esto es placentero, está rico y te va a hacer sentir bien, ¿no? Y entonces es, bueno, ¿a qué le hago caso, no? Y vamos perdidas en medio de todo esto. totalmente. ¿Cómo podríamos hacer, Mireia, para que la gente, porque claro, a mí me encantaría que la gente tuviera esa mirada del autocuidado en quiero sentirme bien, quiero estar bien, quiero cuidarme, quiero dedicarme un tiempo a mí, pero no buscando un objetivo en la báscula, sino que realmente sanen
¿no? Y que la comida sea placentera, pero placentera sin culpa y sin restricción. Vale. Bueno, yo creo que el primer paso, Ana, es como esto que estamos hablando, ¿no? La toma de conciencia del daño que nos ha hecho la cultura de la dieta y de cómo ha sido, ¿no? Esto de cuidarnos durante todos estos años si estamos ahí involucradas, ¿no? Porque es como conectar con el costo de todo esto desde una mirada compasiva, que evidentemente lo que hemos dicho no es nuestra culpa, pero reconocer que ese no es el camino, porque es un camino que no es porque lo diga yo, es que es pura ciencia, es un camino que está hecho de no atender las necesidades del cuerpo y las necesidades básicas del cuerpo, lo más primitivo es que el cuerpo esté bien nutrido. Ujú, ¿Vale? Entonces, un camino de autocuidado que está hecho de control, de restricción, no es un camino sostenible a largo plazo. Entonces, el primer paso es reconocer esto, ¿no? Que lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha servido y que por más que lo disfracemos de la etiqueta que le queramos poner, que si ayuno intermitente, que si no sé qué tal, de alguna forma estamos haciendo lo mismo porque estamos obviando el escuchar nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, como observar, ¿no? O tomar, reconocer que ese camino no nos ha servido y empezar, ¿no? Como a darnos permiso, y esto es difícil, ¿eh? A darnos permiso para cuidarnos desde un lugar que, que no tiene que ver tanto con hacer lo correcto o con seguir reglas, sino más con escuchar el cuerpo y las necesidades y ser capaces de atenderlas. Es decir, empezar a bajar al cuerpo, esto es un camino, por eso mi especialidad es la alimentación consciente, que es el mindfulness ujú. llevado a la alimentación. Si no escuchamos el cuerpo, no podemos atenderlo. Totalmente. Y tal como tú decías, ¿no? Estamos desconectadas por Mm. la cultura de la dieta, por el estrés, por el piloto automático. Estamos desconectadas de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que aprender a reconectarnos. Y por aquí hay un camino, ¿no? que tiene que ver con la, con la curiosidad, con el bajar al cuerpo, con el empezar, ¿no? A, venga, ¿qué está pasando aquí, no? Parar, respirar, ver cómo está nuestro estómago, ver cómo está nuestro cuerpo a nivel de energía y empezar a explorar, ¿no? Desde un poco, yo digo, ¿no? Somos exploradoras ahí viendo, ¿no? ¿Qué necesita el cuerpo, ¿no? Porque aunque yo, por ejemplo, Ana, ¿no? Que digo, bueno, yo acompaño a las mujeres, ¿no? Desde este camino, pero yo siempre les digo, yo no sé sobre tu cuerpo, la única que puede saber sobre tu cuerpo eres tú. Yo no Totalmente. estoy en ti, no te puedo decir qué hacer. Te puedo acompañar en que tú explores, ¿no? Cómo hacer la exploración, qué mirar, qué observar, pero la que tienes que observar y probar si esto te va bien o esto otro te va bien, eres tú. ¿No? Es Totalmente. como todo lo contrario que hace la cultura de la dieta, que es que nos desempodera, nos quita dignidad de alguna forma, porque nos reduce a ser obedientes de lo que nos dicen. Totalmente. Y fíjate, yo creo que también hay un factor importantísimo, Mireia, no sé tú qué piensas, que es también aprender a querernos, ¿no? Porque es verdad que necesitamos conectar con nuestro cuerpo, pero también tenemos que empezar a cultivar una mirada bondadosa con nosotras, ¿no? Tenemos esa capacidad de mirar hacia los demás con amabilidad, con cariño, y sin embargo muchas veces nos miramos a nosotros con con los peores ojos y nos tratamos muy mal. Entonces, claro, si no queremos nuestro cuerpo, si no nos queremos a nosotros mismos, también es muy difícil transitar este camino. Sí, y te voy a... Es que, a ver, te comparto desde aquí porque ahí puede haber una trampa, Ana, Vale. ¿vale? Y es la trampa. O sea, sí, y el camino desde el que yo acompaño está hecho de cultivar un amor incondicional hacia nosotras mismas, pero a mí siempre me gusta, ¿no? Como señalar que de alguna forma esa autocrítica o ese rechazo no es que lo elijamos libremente, es que en algún momento del camino alguien nos dijo que nuestro cuerpo estaba mal o que nuestra autoestima se tenía que basar en ese cuerpo y desde ese lugar
aprendimos a odiarnos y a odiar nuestros cuerpos. Es decir, me gusta mucho señalar que esto es un aprendizaje social para no culpabilizarnos, porque si no a veces podemos caer en la trampa de es que no te cuidas porque no te quieres, ¿no? O el primer paso es quererte. Y esto a veces puede colocar a las mujeres, nos puede colocar en un lugar de culpabilizarnos, ¿no? Porque debería quererme o mi autoestima debería estar tal. Y por eso es muy importante, yo creo, ¿no? De construir estas ideas que tenemos y eso que entendemos como maltrato, no querernos, no es más que aprendizajes que nos ha inculcado la sociedad. Claro, es que al final nosotros estamos poniendo la vara de medir mirando hacia afuera, que es un poco lo que la sociedad nos está diciendo. Entonces, claro, Exacto. al Entonces, final, desde ahí nunca es suficiente. claro, si naciéramos a lo mejor en una cueva solas, nos miráramos, nos encantaríamos porque al final no hay una comparativa y entonces pues este Total, cuerpo que tengo es el cuerpo, pero claro, efectivamente, hoy con las redes sociales, con la publicidad, con la televisión, las películas, etcétera, constantemente el mensaje que la sociedad nos está diciendo es que esto es lo válido, esto es lo que gusta, esto es lo que quiero. Entonces, efectivamente, el problema del autocuidado o de no querernos o de no aceptarnos no viene de nuestro interior. O sea, no somos nosotras las que no nos queremos, no tenemos culpa, sino que efectivamente nos está poniendo constantemente la sociedad una fotografía enfrente en el que nos está diciendo esto es lo aceptado. Claro, tú te miras con esa fotografía y dices, pues es que yo no soy así. claro, sí, Entonces, si eso es lo claro, aceptado, significa que yo no estoy mm, aceptada, que yo claro. no valgo. Hay algo que está mal en mí, sí. Y todo esto es aprendido, Ana, porque, o sea, cuando nacemos, nadie nace odiándose a sí misma, odiando a su cuerpo. Es algo que en algún momento la propia cultura, ¿no? Hiperexigente, ese culto al cuerpo, a veces hemos crecido en contextos familiares también, ¿no? Muy críticos, muy exigentes, que a lo mejor no se ha criticado directamente nuestro cuerpo, pero sí que se ha criticado el cuerpo de la gente de alrededor y el cerebro ya empieza a aprender, es que mis padres o mi madre o mi padre prefieren a la gente delgada en vez de a la gente gorda, o a lo mejor se ha crecido en un contexto donde se ha reforzado mucho el éxito, los resultados, y todo eso lleva a que la mente, ¿no? va colocándose en este lugar, como tú dices, ¿no? Se activan juicios, comparaciones, y desde este lugar es desde donde se va activando, ¿no? Como esa mala relación con nosotras, esa autocrítica, y que luego esto ya el cerebro se enreda ahí y ya no sabemos hacerlo diferente. Sí, porque además, fíjate, tenemos en la sociedad muchas veces esa bromita. Yo toda la vida he tenido un complejo enorme de culo y de caderas, toda la vida. Y es que yo recuerdo toda mi vida en broma era, ay, Ana, es que es como el tordo, cara fina y culo gordo. Y dices, claro, es que fíjate el mensaje, ¿no? De toda la vida, Claro, o sea, es pim, 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 ¿verdad? Te lo dicen con una sonrisita, te lo dicen como en broma, pero al final eso es como, pues efectivamente, yo tengo el culo gordo, yo tengo el culo gordo, y al final creces constantemente con una mirada puesta ahí, porque claro, lo han sí. señalado toda la vida. Claro, y esto, Ana, creo que también es importante, ¿no? Que nombremos que o sea, crecer en esta sociedad con un cuerpo no normativo, un cuerpo gordo, un cuerpo no normativo, es crecer en un contexto que es continuamente em, violento, ejerce una violencia continua, el estigma, ¿no? que sufren las personas con cuerpos gordos. Y o sea, crecer en estos contextos es imposible que le pidamos a una persona que se quiera, cuando todo lo de fuera es hostil, ¿no? Cuando vas al médico y te dice que tu cuerpo tal, cuando recibes comentarios de rechazo, cuando tienes problemas incluso para encontrar trabajo porque se está juzgando por tu cuerpo continuamente. Entonces, claro, el proceso desde esta mirada, Ana, es mucho de deconstruir todo el daño que nos ha hecho todo esto, entender que no es nuestra culpa, pero también de alguna manera las personas, ¿no? que quieren hacer un autocuidado diferente es desde esta comprensión, desde esta desculpabilización, pues sí que empezar a tomar las riendas, ¿no? Vale, sí, está la autocrítica, está la vergüenza, está todo esto, pero ¿cómo puedo empezar, ¿no? a tratarme como me gustaría que me hubieran tratado o a tratarme a mí misma, ¿no? Y ahí empezamos a construir o a cultivar
esa mirada más compasiva hacia nosotras, hacia nuestras luchas, para construir un autocuidado más respetuoso, un autocuidado que no nos genere, ¿no?, todo ese sufrimiento que nos genera la cultura de la dieta. Y fíjate, esto que dices es tremendamente importante para no sentirnos víctimas, porque Sí. el problema es cuando nos victimizamos, muchas veces es como ya no tengo la solución, porque como el problema está fuera, ¿no? Es como Mm, yo ya no, o sea, efectivamente vivimos en un entorno y en una sociedad que nos ha llevado a tener una relación tóxica con nuestro cuerpo y con la alimentación, pero sí que tenemos al final en nuestra mano el poder cambiar y el poder hacer una mirada distinta a partir del momento que tomamos conciencia, que eso creo que es como muy alentador, ¿no? Para las personas que nos mm. escuchen, el decir, no te preocupes, este es el problema, está ahí, pero puedes hacer un camino distinto. Sí, sí, esto, Ana, yo creo que es muy importante, ¿no? En el sentido de que es muy fácil y tiene todo el sentido del mundo también quedarnos atrapadas en el enfado, ¿no? En la rabia, en el enfado. Y yo a veces digo, yo no soy nadie para hablar de esto porque yo he nacido en un mundo, o sea, con un cuerpo normativo, entonces no sé lo que es vivir en un cuerpo no normativo, ¿no? No he sufrido, sí que he sufrido una violencia estética como todas las mujeres, pero no he sufrido directamente gordofobia. Pero sí que es verdad que desde una perspectiva, ¿no?, como más psicológica, es importante que las mujeres sepan que de alguna forma quedarse ahí, ¿no?, en ese enfado, en esa rabia, o a veces el problema de todo esto, Ana, es que muchas veces hay un abandono del autocuidado, porque como cuidarse ha ido conectado con tantísimo sufrimiento, ¿no? Cultura de la dieta que no funciona, culpa, vergüenza. Al final, de alguna forma, el escape es, ya no entro más aquí, ¿no? Ya no me cuido porque eso es sufrimiento. Entonces, es muy importante para mí, ¿no?, dar el mensaje, ¿no?, tal como compartes, que hay un camino posible, que evidentemente no es fácil, ¿vale? Y que es un camino que es muy importante reconocer todo ese daño, pero también que podemos encontrar como un camino intermedio, ¿no? Ese camino entre el cuidarnos desde el sufrimiento y ese abandono, si es que evidentemente esto tiene sentido, ¿no?, para la persona, ¿no? Porque, oye, no estamos obligadas a cuidarnos, puede ser, podemos elegir cuidarnos o no cuidarnos, ¿no? Pero si Totalmente. alguien dice, oye, yo quiero encontrar un camino para mí, existe, y es un camino donde no ponemos el foco en el cuerpo, sino en, venga, ¿qué puede significar en mi día a día respetar mi cuerpo, atenderlo, cuidarme emocionalmente, ser amable conmigo, ¿no? Como ir conectando con ese valor innato, con esa dignidad, ¿no?, de la que hablábamos, que Y tenemos. totalmente. Y mire, aquí importante también es la formación de los profesionales, de aquellos que van a recibir a estas mujeres que tengan capacidad de tener esta mirada que tú estás comentando, porque eh, claro, muchas veces la gente está totalmente perdida y además vivimos en una sociedad con tantísima información que acaba habiendo Mm, mucha desinformación. Entonces, pues tú con toda tu buena fe acabas yendo pues a un nutricionista o acabas yendo a un endocrino. Entonces, qué importante es que estas primeras personas, que van a ser las primeras personas donde ellas van a compartir algo, tengan la capacidad de tener esta mirada y que mm. puedan acompañarlas también desde este lugar, ¿no? Que no se encuentran de repente con un profesional que se va a fijar en lo que tú decías, ¿no? En el IMC y que le va a decir, pues mira, tu índice de masa está así, entonces no, y vas a hacer esto y entonces ya no puedes comer ni esto, ni esto, ni... No, o sea, es que necesitamos también que los profesionales que están en la primera línea de esto tengan esta formación. Sí, esto es clave, Ana, porque desde esa primera línea es desde donde realmente se puede hacer más transformación social, porque la opinión del profesional tiene mucho peso todavía, ¿no? Voy al médico y claro, la opinión del médico es como si fuera casi un dios, ¿no? Entonces, claro, está habiendo una transformación social, ¿no? Un cambio de paradigma en la salud, donde yo creo que a raíz del COVID, pues se está dando cada vez más importancia a la salud mental y se está viendo que la salud mental de las adolescentes y los adolescentes está súper dañada por todas las redes sociales y el impacto que tiene. Y está habiendo un cambio, ¿no?, de conciencia y las y los profesionales que trabajamos desde este enfoque de no dieta, que es un cambio de paradigma,
que ya llevamos años, pero es verdad que yo veo que cada vez hay como más conciencia, ¿no? El mensaje llega más fácilmente y la gente está más abierta, pero todavía hace mucha falta, ¿no? Que haya, yo creo que hasta que las universidades no cambien en los currículums, ¿no? Y se empieza a incorporar esto, ¿no? el, el- el- esta parte, ¿no? De salud mental, el impacto del estigma en los cuerpos, entender que la salud es más que un peso, que es que, claro, hay una salud emocional, hay una salud ambiental, laboral, todo esto es importante, ¿no? ¿De qué me sirve, ¿no? Algo que a largo plazo no me va a funcionar, que es pasarme la vida intentando controlar el peso, si luego estoy dejando de lado un montón de cosas que son refuerzos positivos para mí y que eso es salud también. Totalmente. Pues Mireia Hurtado, espero que muchos profesionales escuchen esta entrevista, que efectivamente seamos capaces de cambiar un poco la mirada como conjunto de la sociedad, porque eso también nos hará mucho más fácil el que podamos tomar un camino distinto. Ha sido un placer, te lo agradezco enormemente. Muchísimas gracias, Ana. Un placer compartir con vosotras. Un abrazo. Chao.